En el episodio número 8 de Los Iletrados, no vamos a mejorar. No va a estar mejor nada. Nuestro comportamiento será peor que nunca. La cosa parece no va a empezar nada bien porque vamos a hablar de niños muertos, ¿o no, Luis Carlos? Sí, señor. Yo tengo un cuentazo de una niña obligada a algo que le horroriza. Ella claramente preferiría no hacerlo, pero le toca. Víctor Manuel va a leer un texto que tiene como título Lo que me dicen mis amigos después de cada fiesta. ¿Verdad, señor? Más o menos. Pero es más lo que me dice mi conciencia cada vez que me levanto después de una noche de juerga. Ajá. Este cuento parece que lo hubiesen escrito viéndome, porque así me siento. Ok, será una autobiografía muy corta. Y luego, pues parece que vamos a perder totalmente los estribos, nos vamos a salir de madre para un cuento que incluso para una temporada llamada Charlas de Borrachos, creo que estará un poco salido de las costuras, ¿o no, Miguel? Sí, podría ser ya charlas de drogadictos, de burros, de marihuaneros, porque efectivamente mi lectura es un capítulo de una novela llamada Realeza de Inglaterra, donde se cuenta la primera vez con el porro de un personaje encantador. No nos escuche. Haga el favor de ir a escuchar el podcast de Lina Tejero. Y si sigue, a partir de este momento, hágalo bajo su responsabilidad. Esto se llama Los Iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. Esta temporada nos está gustando más de la cuenta. Y es que claro, nos quedaríamos a vivir en las charlas de borrachos. Esto arrancó como una mini temporada, dijimos, vamos a hacer una cosa de 4 episodios. Se extendió a 6, vamos por el 8º y probablemente tengamos un par de episodios más. Es que la estamos pasando muy bien con estas charlas de gente beoda, de gente ebria, de gente que no conecta una idea con la otra, pero pues que la pasa muy bueno. Esperamos que ustedes la estén pasando igual de bien. Recuerden, estamos como Los Iletrados Podcast en Instagram, vaya a seguirnos y también comparta ese perfil con las personas que usted conoce. Nos puede escuchar en Spotify, nos puede escuchar en YouTube. Ahí en esta última plataforma es muy importante su apoyo para que se suscriba, para que active la campanita y también nos permita seguir creciendo cada día. Nos fuimos, señores, con la promesa que le dimos a la gente al inicio de este episodio. Y vamos a arrancar con Luis Carlos. Los niños muertos. ¿Qué tiene Luis Carlos en el corazón, en el alma? No lo sabemos. Averigüémoslo mejor con su texto, señor. ¿Qué va a leer con nosotros el día de hoy? ¿Qué tiene María Fernanda Ampuero? Que a propósito se ha convertido en una de mis patrias literarias, lo confieso plenamente. Me encanta esta escritora de Guayaquil, del hermano país del Ecuador. El cuento se titula Viejo Víctor, compa y Migue Andrés, Cristo, del libro Pelea de Gallos. Los Iletrados. Cuando al ñañito le empezó a subir la fiebre, fue cuando empezó todo esto. Dejé de ir a la escuela tantos días que empecé a sentir que nunca había ido, que desde que nací lo único que había hecho era cuidar al ñañito. Yo me quedaba en la casa mientras ella se iba a trabajar y le daba las cucharaditas del jarabe rosado cada hora y del jarabe transparente cada 4. Ella me había regalado un reloj de números grandes por mi cumpleaños. El bebé era livianito, livianito. Era como cargar papel de regalo arrugado en los brazos. No reía, casi nunca abría los ojos. Una noche, uno de los amigos de mi mamá le hizo un hueco a la pared del baño cansado de oírlo llorar. «Cállalo», le decía a mi mamá, «que se calle esa criatura de mierda. Calla ese monstruo, por puta te salió monstruo, mátalo». Repetía las malas palabras y daba con el puño. Era mejor que le diera a la puerta del baño y no al ñañito, y no a ella, pero un poco le daba a ella también. No volvimos a ver a ese amigo de mi mamá, y se hizo más difícil comprar el jarabe rosado y el jarabe transparente, y ella lo hacía durar con un poco de agua hervida. Ella se apretaba las manos mientras esperaba para sacarle el termómetro a mi ñañito. Le quedaban blancas después, y hacía un ruidito después de sacudirlo en el aire y mirarlo debajo de la lámpara, un ruidito de lengua y dientes. Cuando no lo hacía, era un día mejor del ñañito. Algunos fines de semana me mandaba donde los abuelitos.
Mi abuelito Fernando me llevaba primero al cementerio a visitar a su mamá muerta, Rosita. Después nos íbamos a La Palma a tomar Coca-Cola con helado de vainilla. Una niña con su abuelo, con vestido, sin hermanos, hija única, consentida. Todo eso se acababa muy rápido y enseguida era lunes. Una tarde, mientras yo veía al pájaro loco, el ñañito empezó a llorar. No fui. Tocaba el jarabe rosado. No fui. Quería ver el pájaro loco, entero, por una vez entero, sin mirar el reloj de números grandes, sin medir el jarabe en esa cucharota de plástico blanco, sin luchar para que se lo trague y ensuciarme la ropa y apestar, como siempre, a medicina. Quería oler a niña que ve el pájaro loco y nada más. Me reía hasta en las partes que no daban chiste. Muy alto, como el pájaro loco, para tapar el lloro del ñañito. Al rato se acabó el programa y empezaron los picapiedras. También me lo vi enterito. Cuando fui, el ñañito ya había dejado de chillar. Lo toqué. Fue como meter los dedos en candela vivita. Llamé a la vecina y la vecina llamó a mi mamá. ¿Le diste el jarabe rosado? Hice que sí con la cabeza. El médico le mandó un jarabe verde y supositorios. Mi mamá me enseñó a ponerle los supositorios. Yo no quería. El ñañito gritaba como ese perro cafecito al que atropelló un taxi una vez frente a la casa y se quedó ahí tirado, con las tripas afuera, pero vivo. Gritaba igualito, igualito. Rosado, transparente, verde y supositorio. Al día siguiente dejamos al ñaño con mis abuelitos y nos fuimos al Cristo del Consuelo. Ese era el barrio negro, el barrio prohibido. Mi mamá y yo éramos ahí como las bolitas de helado de vainilla flotando en la Coca-Cola. Una señora negra, gordísima, con un pañuelo rojo en la cabeza, le dijo a mi mami que tuviera fe. «Tenga fe, doñita, este Cristo es milagroso». Después le pidió plata, unas monedas. ¿Por qué no se la pedía al Cristo? Si era tan milagroso debía estar llenito de monedas, no como nosotras que a veces caminábamos porque no había para el bus. La señora negra del pañuelo rojo le vendió a mi mamá un niñito como de juguete para que lo colgara del vestido morado del Cristo. Cuando entramos a la iglesia había tantos niñitos de esos, y corazoncitos, y piernitas, y bracitos, y cabecitas, y otras partes que no reconocí. Y fotos, y cartas, y billetes, y dibujos. Una de esas cartas decía: «Ayuda, señor, solo tengo 9 años y cáncer». «Mami», pregunté, «¿cómo va a saber el Cristo cuál de todos es mi ñañito? Porque él es muy inteligente». Olía raro allá adentro, a viejo, a polvo, a como cuando no me lavo el pelo muchos días, a caliente, a cuando se va la luz. Antes de irnos, mi mamá sacó una botella de salsa de tomate de los Andes y la llenó del agua de un grifo. «Agua buena», dijo, «agua del Cristito, agüita santa». Me dio un trago, pero no sabía a santa, sino a salsa de tomate y un poco a oxidado, y pensé que una agua de salsa de tomate, como la que echamos al arroz blanco a fin de mes, cuando ya se está acabando la botella, no podía ser milagrosa. Tenía que saber a dulce de leche, a hamburguesa doble, no saber a pobre. Con esa porquería en la boca sentí ganas de gritarle a todo el mundo que estaba equivocado, que aquí no había más milagro que la señora del pañuelo rojo recibiendo monedas por vender trocitos de cuerpo y cuerpitos enteros para pegar a la falda de un Cristo que sabe a salsa de tomate chirle. Ahí se quedó mi hermanito, o sea, un muñequito tan deforme como él, rodeado de cientos de otros muñequitos igual de horrorosos, y cabezas, y brazos, y piernas, y corazones, como si hubiera habido una explosión. Él se tiene que quedar ahí. Se puso furiosa mi mamá, y yo lloré todo el camino a la casa porque me di cuenta de que ella tampoco sabía lo que hacía. En la casa, mi mami le dio un poco de esa agua al ñañito y se la echó por la cabeza. Él abrió los ojos y enseñó su boca, sus dientes. Por fin, no sonreía. Así, con esa sonrisa, lo pusimos la semana siguiente en una caja blanca, pequeñita, que pagó el barrio con una colecta. He vuelto a la escuela, otra vez a 4º grado, donde soy enorme y no tengo amigos. Cuando me preguntan si tengo hermanas o hermanos, pienso en el niñito que está colgado del manto del Cristo del Consuelo y digo que no. Ellos no lo entenderían. Uh-huh. El ñañito, hombre, qué pesar. Es que en el capítulo anterior Miguel hablaba sobre contar lo propio, contar lo de uno, y creo que aquí hay una expresión de eso, porque me parece que la autora hace un relato de esa vida del barrio, de esa vida de los sectores más vulnerables de las ciudades, donde la labor del cuidado recae generalmente sobre las niñas, ¿no? Porque las mamás deben ir a trabajar o porque son madres.
pero las niñas no pueden dejar de ser niñas. Y aquí tenemos una niña que dice, yo prefería ver el pájaro loco, hermano, yo estaba mamada. Y yo quería ver los Picapiedra, y yo quería ser niña, no oler a bebé, sino oler a persona que ve el pájaro loco, creo que dice por ahí. A una niña que ve el pájaro loco. O sea, quería ser niña, porque es esa infancia robada, ¿no? Por las circunstancias sociales, como de esta historia de Ñañito, que es un retrato vivo y terrible de lo que pasa pues en los barrios, insisto, populares de nuestros países. Y es que este es el segundo cuento que leemos de Ampuero esta temporada, ¿no? Y en todos ya entiendo por qué le gusta tanto a Lucho, ¿no? Porque Lucho es amante de lo marginal, de lo extraño, Es que de él lo vive de en los- poca monta. Ahí uno Él entiende vive en la periferia. la idea entonces- del Junior, la idea de cuentos difíciles. Pero siento muchísimo que este relato se compagina muy bien con el otro, porque es lo marginal, lo más marginal, lo oscuro de la sociedad. Sí, lo que se mueve en el subterráneo de la sociedad, ¿no? Esos relatos. Y para mí fue muy diciente, mire usted con esto de las historias propias, me resultó asfixiante el momento en que ella describe la ida a estos lugares donde lo religioso está, pues hay un comercio y hay una cantidad de gente, y para las personas que nos estén escuchando del Valle del Cauca, para los bayunos, deben saber que los bayunos nos parecemos un poco a los musulmanes, ¿no? Si todo musulmán debe visitar una vez la Meca, todo bayuno debe ir al menos una vez en su vida a ver el Milagroso de Buga. Okay. Pero para mí, en mi infancia no hubo nada más horrible que ir al Milagroso de Buga, ver a gente enferma, ver ese olor a saumerio, la cantidad de gente atiborrada tocando ese Cristo. Yo creo que para ser niño eso fue un momento que a mí me traumatizó y de alguna manera me marcó y me hace recordar mucho ese fragmento que usted nos cuenta, ¿no? La gente bendiciendo el agua, botellas de Coca-Cola, y se la ponían al santo. Aquí en Bogotá tenemos y no sé qué. el niño, el 20 de julio, 20 ¿no? de julio, El ajá. el divino niño, el 20 de Pues- julio, la iglesia del divino niño. Pues para mí en el cuento que más me jodió, me llegó, fue preciso eso que dice Víctor. Los rituales religiosos como elemento de terror, diría yo, ¿no? Porque uno siente eso, ¿no? Como que, ¿y esta cosa qué? ¿Cómo sabe Dios que a quién le va a rezar, a quién le va a hacer el milagro? Además que todo ese ambiente de iglesia, de santuario, donde va la gente a recoger agua bendita, a dejar su heladera. En lo personal, desde muy pequeño, para mí era algo terrorífico, Sí, sí. absolutamente, sigue siéndolo. O sea, para mí, todas esas partes donde uno ve una Semana Santa, para mí una Semana Santa es una cosa terrorífica, ¿no? Ver a todas estas personas así vestidas como si fueran del Ku Klux Klan, pero púrpura. Sí, es algo que me da mucho miedo, y eso me encantó del cuento. Siento que hay ese elemento de terror también debido al punto de vista del narrador, ¿no? De la narradora, mejor dicho. La mirada del niño, de la niña. Es encantador. Que me perdone mi mamá porque tengo una botella de Coca-Cola con agua bendecida que me mandó. Perdón, mami. ¿Cómo, viejo Víctor, esos instantes de peregrinación y todos esos caminos de peregrinación? Primero, me acuerdan mucho a Talpa, el gran cuento de Juan Rulfo. Pero segundo, lo pone a uno a pensar que la única opción de los pobres o de los empobrecidos no es ir al médico, es aferrarse a esas supersticiones o a la religión, o que tenemos un chamán, o que hay una bruja, o que hay algo así, y al final pues el ñañito se terminó muriendo. Y algo que a mí me causó como incluso asco cuando le enseñan a ponerle los supositorios. Imagínese claro. una niña pequeñita, está en cuarto de primaria, poniéndole supositorios a su hermanito, y la analogía que ella hace en su cabeza: se parece a ese perrito que atropellaron aquí y que chillaba con las tripas por fuera, así mientras le ponía el supositorio al ñañito. Digamos que todo eso me causa, voy a robarle una palabra, viejo Víctor, repelús en el cuento. Esos detalles tan bien logrados, pequeños pero valiosos, como el supositorio que acaba de decir Lucho. Yo también, o sea, siento como de ese universo de la pobreza, cuando es lo de la salsa de tomate con agua para el arroz, o sea, lo último que queda, ya ahí estás diciendo el universo del cuento, ¿no? Y también pensaba mucho en Rulfo,
pero no tanto en el cuento que mencionaste, Lucho, sino en Macario, una vez más por esa narradora ingenua, ¿no? Ante lo que está sucediendo alrededor. Sin embargo, lúcida, brillante, porque ella fue la única que dijo, aquí no hay milagros, aquí hay una señora que vende cosas y hay una cantidad de bebés amorfos o de formas raras colgadas de un Cristo, ¿cómo vas a ver eso? Aquí no hay ningún milagro. Sí, ingenua, pero lúcida a la vez, la niñez. Yo insisto con el tema del retrato de ese barrio, porque pues hay muchos elementos que hoy vemos en los barrios y sectores, dijo Luca, empobrecidos. Hasta el punto de que la caja blanca fue producto de una colecta sí, que se hizo en el barrio, que es producto de eso. Que cuando ella va a tocar al niño después de estar viendo televisión un rato para darse una vida de niña, dice que mete la mano como si fuera en candela, el niño estaba ardiendo en fiebre y es la vecina la que viene, ese apoyo también entre los vecinos y esa solidaridad también, creo que es un rasgo característico de nuestros barrios, de nuestros países, claro, de lo comunitario, de lo barrial. Ahí hay un retrato bien que para mí me resulta muy familiar para quienes venimos de ahí, ¿no? Sí, mire que usted tiene toda la razón. Fíjese usted que en los lugares donde no hay medicina, la primera alternativa, y échenle cabeza ustedes que han vivido en barrios y las personas que nos están escuchando, la primera cosa que hace una persona es preguntarle a alguien que supuestamente ya sufrió esa enfermedad. Oiga, fulanita sufrió de eso. No, yo me tomé un agua de boldo y eso me funcionó. Y va la mamá de uno y le da agua de boldo para curarle tremenda enfermedad a uno. ¿Agua de qué? Agua de boldo. ¿Qué es lo que Boldo. tiene en la botella de Coca-Cola? No, mi mamá fue a Buga y me mandó una botella de Coca-Cola con agua. Del milagroso. Ahí la tengo. Agua bendita. Ahí la tengo, sí. Yo tengo una pregunta para Lucho. Víctor lo mencionó, ¿no? Es el segundo cuento de este libro de María Fernanda Ampuero que leemos en esta temporada. Lucho tiene un club de lectura acá como aviso parroquial. Lucho tiene un club de lectura... En Cachaco Café. ¿Es el de Cachaco o es el de los viernes? Los dos, tengo uno en Cachaco Café y otro en Llaga que se llama Fragata Club de Lectura. Bien, Acá en vayan Bogotá. a la librería Llaga y vayan a Cachaco Café. Búsquenlos y apóyenlos. Entonces mi pregunta con Lucho era, entonces María Fernanda Ampuero es una autora que tú recomendarías para un club de lectura. Plenamente, plenamente. Sus cuentos son cortos, contundentes y enamoran tanto al que ya es lector habitual como al que se acerca por primera vez a un gran relato. Bueno, ahí tienen. Oiga, sí, este descubrimiento, lo digo, fue gracias a ustedes, como la inmensa mayoría de todo lo que se lee acá. Y espero que esa sea la sensación que tengan las personas que nos escuchan de descubrir autoras magníficas como María Fernanda Ampuero. Hablando de niños muertos y hablando de películas sobre el tema De ñañitos. de ñañitos, aquí le voy a picar la lengua a Víctor, que sé que el género le encanta y que seguramente va a recordar una gran película con este sonido. At the edge of the woods, behind the Creed's new house, is the old animal graveyard, the place where devoted pets are laid to rest. Daddy, is church all right? What is this place? I brought you here to bury Alan's cat. I dreamed he got hit by a car and you and Mr. Crandall buried him. Why, Judd? I had my reasons. What did we do tonight, Judd? What we did, Lois, was a secret. But some don't stay. Del año 1989. ¿De qué película estamos hablando? Pues me atrevo que es Cementerio de Animales. Cementerio está mal escrito, ¿no? Porque el nombre es Pet Cemetery, ¿no? Cementerio de mascotas o cementerio de animales. Peliculón de Mary Lambert, finales de la década de los 80, inspirado en un texto de un autor, ¿cómo fue que dijo? De una patria literaria. Una veleidad. Una diría. veleidad de Víctor Manuel, que es el señor Stephen King, quien aparece además en la película. Porque Como en la Stephen mayoría de sus es de el las sacerdote, películas. él es el sacerdote que oficia ahí los entierros. ¿De qué va el argumento de la película, Víctor Manuel? Es que en la película no se ahonda algo que sí se ahonda en el libro y que le da un poco más de sustancia a esa idea de por qué existe un cementerio, que es el argumento básico, donde los niños van a enterrar a sus mascotas y esas mascotas tienen la posibilidad de revivir. Y ahí aparece una figura absolutamente maravillosa en la cultura indígena norteamericana que se llama el Wendigo.
El Wendigo es un ser mitológico que a los seres humanos los convierte en seres irracionales, no muy distinto a como somos, pero más irracionales, más violentos, hasta el punto de llegar al canibalismo. Cuentan toda esta historia, ¿sí? de cómo un hombre pierde a su gato y en el afán de que su hijo no se traumatice, va y entierra el gato allá, y de eso se desprenderá pues consecuencias terribles. Y Andrés tiene una de las escenas más brutales que muchas personas, cuando se les ha preguntado, han dicho: fue la escena que me mató. Y es un momento en que un tipo está buscando a un niño que está convertido en algo que ya no es un niño, y el niño le corta con un bisturí de cirujano el tendón de Aquiles. Uy, es esa escena es impresionante. Quiero hacerle una pregunta, viejo Víctor, genuina, absolutamente genuina, porque usted me la ha recomendado y me ha recomendado mucho a Stephen King. ¿Está usted loco? Y quiero verme la película, pero ¿usted me aconseja que primero lea la obra? Sí, total. O sea, la película que supera la obra, o que está a la par, o que... No, es muy buena, la película es muy buena, pero el libro te da una sustancia. En este caso, por ejemplo, lo que explican, allí dicen: no, es un cementerio indígena, la clásica de los 80, ¿no? De las películas de terror. Como no, se construyó la casa sobre el cementerio indígena, qué horror. Entonces, como The Shining, como El Resplandor. Exacto, los malvados indígenas siempre dejan su malevolencia. Malditos indígenas. Exacto, en este caso ahondan más, dicen: no, es que aquí hay un ser que los indígenas le temían desde hacía muchísimo tiempo, que es el Wendigo. Ok, bueno, ahí lo tienen, les dejo. Oiga, película Cementerio de Animales, Mary Lambert, de 1989, la de 2019, no la vayan a ver. Esa fue como un remake ahí que necesario. Yo no sé. Ahí yo quiero decir algo, precisamente estas recomendaciones que han salido del programa anterior, de este cine de los 80s, hay algo que me encanta, y es, primero, sin temor a la violencia, a la sangre, a las escenas fuertes, y efectos especiales prácticos, artesanales, nada de CGI, nada de esas cosas que se ven falsísimas, nada. O sea, Chucky en el programa pasado, o sea, tú no ves un CGI ahí, ves un muñeco realmente que te da miedo. Un muñeco con un cuchillo de verdad. Perfecto. Y este es otro ejemplo, ¿no? Cementerio de Animales, el maquillaje, o sea, el arte del maquillaje en el cine de los 80s es de lo más hermoso que hay. ¿Saben a qué le tengo miedo? A que nos sumamos dos asmáticos. Seguramente la gente que tenga buena resolución de audio ya. Acaba, de hecho, escucho que aquí no se sabe cuál de los dos resopla más y tiene más dificultad para respirar. Sí, ¿qué hacemos? El asma, eso es una enfermedad también como muy de pobres, me parece a mí. Queridos oyentes, y el longevo soy yo, pero vean los que tienen asma. Pero Lucho nació en una época donde, si no, pues, menos mal fue saludable porque no había inhaladores. El salbutamol no existía. No, muchos de los amigos de Luca murieron de influenza, hermano. De tuberculosis. No, murió de gripa, sí. De la peste bubónica. De hecho, de peste bubónica, más bien. La gripa española. Hora de seguir con las lecturas que hemos preparado para ustedes. Ahí querían niño muerto, usted se quedó, ahí tienen su niño muerto. Ahora, recuerden ustedes que al comienzo dijimos, sí, bueno, este es un texto, o mejor, el nombre del texto es algo que le dicen a Víctor Manuel cada mañana, cuando él se despierta luego de haber estado de fiesta con nosotros. O sea, todos los sábados y domingos en la mañana. Sí, a veces también los jueves. Y uno que otro martes de bombillo rojo. Y a veces los martes de bombillo rojo. También suele poner, es que aquí, bueno, nos encanta la vaina. ¿Qué vas a leer para nosotros a la Víctor Manuel? Les traigo a una de las grandes escritoras norteamericanas, reconocida, digamos, por una escritura absolutamente sarcástica, absolutamente ácida, y este cuento es un ejemplo espectacular de eso que les estoy contando. Y creo que cada una de las personas que de vez en cuando se toma sus bebiditas y sus traguitos lo van a reconocer. Pero para mí, como les decía al principio, Andrés, es verme retratado. Y aprovecho un agradecimiento a Alejandra, que siempre me tiene esa inmensa paciencia de pues saber cómo me comporto la mañana siguiente después de eso. De Dorothy Parker, estuviste perfectamente bien. Los iletrados.
El joven pálido se acomodó cuidadosamente en la silla y movió la cabeza a un lado para que el tapiz fresco le aliviara la sien y la mejilla. «Ay, mi amor», dijo. Ay, mi amor, ay». La muchacha de ojos claros, sentada en el sofá, erguida y tranquila, le sonrió vivamente. «¿Ya no te sientes tan bien como ayer?», dijo ella. «¿Qué va? Estoy muy bien», dijo él. «Estoy flotando. ¿Sabes a qué horas me levanté? A las 4 de la tarde en punto traté de levantarme, pero cada vez que quitaba la cabeza de la almohada sentía que se me iba rodando abajo de la cama. La cabeza que traigo puesta no es la mía. Creo que esta era de Walt Whitman. Ay, mi amor. Ay, amor mío». «¿Tú crees que con un trago te sentirías mejor?», dijo ella. «¿Un poco de lo que me noqueó anoche?», dijo él. «No, gracias. Por favor, ya nunca vuelvas a mencionarme eso. Estoy muerto, completamente muerto. Mira mi mano tan quieta como la de un colibrí. ¿Y me vi muy mal anoche?». «Ay, no inventes», dijo ella. «Todos estaban iguales. Estuviste muy bien». «Claro», dijo él. «Estuvo de maravillas. Todos deben estar enojados conmigo». «Por favor, claro que no», dijo ella. «Todos se divirtieron con lo que hacías. Claro que Jim Pearson se enojó un poco a la hora de la cena». De verdad que es verme a mí. Pero la gente lo regresó a su silla y lo calmaron. En las otras mesas ni se dieron cuenta. Nadie se dio cuenta. «¿Me iba a pegar?», dijo él. «Ay, Dios mío, ¿qué hice?». Nada, no hiciste nada», dijo ella. «Estuviste perfectamente bien, pero ya sabes cómo se pone Jean a veces, cuando se le ocurre que alguien se está metiendo con Elinor». «¿Coqueteé con Elinor?», dijo él. «¿Eso hice?». «Claro que no», dijo ella. «Solo estuviste haciéndole chistes, eso fue todo. Le pareciste simpatiquísimo». Ella estaba muy divertida. Solo una vez se desconcertó un poco cuando le echaste por la espalda el caldo de almejas. No me digas», dijo él. «¿Caldo de almejas por la espalda? ¿Cada vértebra con concha? Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer?». «No te preocupes. Ella no te va a decir nada», dijo ella. «Solo mándale unas flores o algo así. Por eso no te preocupes. No es nada». «No, si no me preocupo», dijo él. «Ni tengo nada de qué apurarme. Estoy muy bien. Ay, mi amor, ay». «¿Y qué otro numerito hice en la cena?». «Ninguno. Estuviste muy bien», dijo ella. «No te pongas así por eso. Todo el mundo estaba fascinado contigo. El maitre del hotel se apuró un poco porque no parabas de cantar, pero en realidad no le importó. Solo dijo que tenía miedo de que con tanto ruido le volvieran a cerrar el lugar, pero ni a él le importó. Bueno, estuviste cantando como 1 hora, pero después de todo no fue tanto el ruido». «Entonces me puse a cantar», dijo él. «Un éxito, sin duda. Me puse a cantar». «¿Ya no te acuerdas?», dijo ella. «Estuviste cantando una tras otra. Todo el mundo te estaba oyendo. Les encantó. Lo único fue que insistías en cantar una canción sobre no sé qué fusileros o qué cosa, y todo el mundo empezó a callarte, pero tú empezabas de nuevo. Estuviste maravilloso. Hubo un rato en que todos tratamos de que dejaras de cantar y que comieras algo, pero no querías saber nada de eso. En serio que estuviste divertidísimo». «¿Que no probé la cena?», dijo él. «No, nada», dijo ella. «Cada vez que venía el mesero a ofrecerte algo se lo devolvías porque decías que él era tu hermano perdido, que una gitana lo había cambiado por otro en la cuna y que todo lo tuyo era de él». El mesero estaba doblado de la risa. «Seguro», dijo él, «seguro que estuve cómico, seguro que fui el payasito de la sociedad». «¿Y luego qué pasó después de mi éxito arrollador con el mesero?». «Pues nada, no mucho», dijo ella. «Te entró una especie de tirria contra un viejo canoso que estaba sentado al otro lado del salón, porque no te gustó su corbata». Ese sí es Víctor total. Ese sí es Víctor absoluto.
Uno ahí tratando de evitar el problema. No, ya. Es como mirarte en un espejo, ¿no, Víctor? Yo no puedo. literatura como espejo. No puedo. Te entró una especie de tirre contra un viejo canoso que estaba sentado al otro lado del salón. Porque le gustó. No te gustó su corbata de moño. Y querías decírselo. Pero te sacamos antes de que el otro se enojara. Ah, ¿con qué salimos?, dijo él. ¿Pude caminar? ¿Caminar? Claro que caminaste, dijo ella. Estabas absolutamente bien. Bueno, la acera tenía una tapa de hielo y resbalaste. Caíste sentado con un fuerte golpe, pero por favor, eso puede pasarle a cualquiera. Sí, claro, dijo él, a la señora Hoover o a cualquiera. Así que me caí en la acera. Por eso me duele el... Sí, ya entendí. ¿Y luego qué? Digo, si te importa. Ay, vamos, Peter, dijo ella. No puedes quedarte sentado ahí y decir que no te acuerdas de lo que pasó después de eso. Creo que solo te viste un poco mal en la mesa, pero en todo lo demás estuviste perfectamente bien. Yo sabía que te estabas sintiendo muy bien, pero desde que te caíste te pusiste muy serio. Yo no sabía que tú fueras así. ¿No te acuerdas de cuando me dijiste que yo nunca antes había visto tu verdadero yo? No puedo permitirte, no podría soportar que hayas olvidado ese hermoso paseo en taxi. De eso sí te acuerdas, ¿verdad? Por favor, me muero si no te acuerdas. Ah, sí, dijo él. El paseo en taxi, sí, de eso sí. Fue un paseo muy largo, ¿no? Vueltas y vueltas y vueltas en el parque, dijo ella. Los árboles se veían tan hermosos a la luz de la luna y dijiste que nunca antes te habías dado cuenta de que de veras tenías un alma. Sí, dijo él, yo dije eso, yo fui. Dijiste cosas pero tan bonitas, dijo ella. Nunca me había dado cuenta de todo lo que sientes por mí y no me había atrevido a mostrarte lo que yo siento por ti. Pero lo de anoche, Peter, creo que la vuelta en taxi es lo más importante que nos ha pasado en nuestras vidas. Sí, dijo él, creo que sí. Y vamos a ser tan felices, dijo ella. Quisiera contárselo a todo el mundo, pero no sé. Creo que sería más dulce si lo guardamos como un secreto entre nosotros. Yo creo que sí, dijo él. ¿No es muy hermoso?, dijo ella. Sí, dijo él. Fabuloso, encantador, dijo ella. Oye, dijo él, ¿no te importaría que me tomara un trago? O sea, médicamente, ya sabes, estoy muerto. Ayúdame, por favor. Creo que me va a dar un colapso. Sí, un trago te va a caer muy bien, dijo ella. Pobrecito, qué pena que te sientas tan mal. Voy a prepararte un trago. Yo, la verdad, dijo él, todavía no me explico cómo me sigues dirigiendo la palabra después del ridículo que hice anoche. Yo creo que mi única salida es meterme en un monasterio en el Tíbet. ¿Estás loco?, dijo ella. No te voy a dejar ir ahora. Ya deja de pensar en eso. Estuviste perfectamente bien. De un salto, ella se paró del sofá, lo besó con rapidez en la frente y salió corriendo de la habitación. El joven, pálido, la vio alejarse, movió la cabeza lentamente y luego la dejó caer sobre sus manos húmedas y temblorosas. ¡Ay, ay, mi amor!, dijo. ¡Ay, ay, Dios mío! Es lindo, ¿no? Yo me vi ahí. Yo me vi. No, yo Sí, también. todos acá. Yo también. Yo tengo que reconocer que pues lo mío, por ejemplo, lo de la cantada es por ahí. Lo de la repetición, de las cosas, El loop. es por ahí. El loop, Ajá. el loop es por El loop, ahí. el loop. Pero indiscutiblemente lo de la corbata de moño es totalmente sí. de Víctor. Y no el viejo que le fastidia porque sí. Demasiado canoso para mi gusto. Sí. Muy bueno, no, Yo- esa ironía es muy buena con la que la vieja le Estuviste perfecto, perfecto, hermano. Pero es que, yo no sé, yo lo entiendo así, no sé, esa es mi interpretación, pero ella lo perdona
porque ella está convencida que sí se acuerda lo que le dijo en el taxi. Y ese último, ay, amor, es, Dios mío, ¿en qué me he metido y qué le he prometido? Y no voy a decir nombres, pero en esta mesa he visto a un tipo borracho prometiendo matrimonio, casamiento, casa, carro, beca, perro, viaje a Miami. ¿Y cumpliendo? Dejémoslo en punto. Punto que todavía no hay alguien al otro día que le diga Perfectamente, última borrachera o la penúltima, creo que más bien. O la anterior. Me dijo esas frases, no, pero estuviste bien. Y yo, no, qué ridículo. ¿Qué haces conmigo? Yo soy un idiota. No, es que captura en serio a través de este maravilloso texto que tengo que recordarlo. ¿Cómo se llama el formato? Eso se De hecho, es un proyecto. Esto lo conseguí en una librería que se llama Árbol de Tinta, a la que suelo ir cuando voy por libros de segunda, y es un proyecto que llama La Hidra de Lerna. En ese momento, pues el librero me lo regaló, pues por comprar otros libros y pues por conocerlo. Yo creo que sí es un fanzine. Este es un fanzine muy económico. Mi amigo me lo regaló de cumpleaños, ¿se acuerdan? En un cumpleaños me dijo, mijo, leí esto y me acordé de usted. Le regalo este espejo. Sí. Y lo leí yo y dije, yo cuando lo leí me cagué la risa, Pero es que es horrible, o sea... Nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado. A mí me ha pasado porque yo siempre he tenido un yo, que estoy acá hablando, y mi otro yo. A mí sí me pasa como la película. A mí me cuentan historias de qué hago, cuento, y yo al día siguiente siento como... Como la última que nos pasó con Víctor. Sí, claro, exacto. Justo estábamos en un show de los iletrados, pero fue mi otro yo quien llegó al show de los iletrados. Autosaboteando. Al otro día nosotros contándole, no, marica, y usted empezó a interrumpir. ¿Qué? Pero estuviste perfectamente bien. Perfectamente bien. Perfectamente No, bien. y yo pensé que estaba hablando con el dueño de la me imaginaba, ¿no? Al día siguiente, no, yo lo que hice fue con el que nos invitó, estaba hablando muy caballerosamente, y al día siguiente cuando ustedes me cuentan el relato. Bueno, En realidad pasó. En los recuerdos, Víctor es como ese capítulo de Homero que se imagina a sí mismo como un gentleman. Claro, la de, pero hay un cubo de hielo con una mosca. Ese lo hice yo. Y en realidad no ha vuelto nada. Perdonarán nuestros oyentes que en este capítulo estamos siendo autorreferenciales, pero es que el cuento es una invitación a eso. Más bien, que nos compartan qué les ha sucedido cuando están borrachos, de lo que no se acuerdan y que alguien más tiene que recordarles al día siguiente. Pero yo pensaba, viejo Víctor, bueno, estábamos pensando en nosotros, pero sobre todo la otra persona, la que está allí presenciando, la que tiene que mediar, y sobre todo que al otro día tiene que reconvenirlo en términos de amistad, que a mí me parece más sugerente de todo este cuento. Yo me acordaba particularmente, perdónenme, del acorde diciéndoles a usted, tal cual. Pero Vic, pero Vic, te portaste, no, bueno, tal vez dijiste eso, no, con el señor que llegó, entonces era, sí, sigo siendo referencia. Sobre la mesa, trataste de golpear a alguien, pero no derramaste el trago. El papel del otro es impresionante. En ese cuento lo leí hace mucho tiempo, ahora lo recuerdo, lo refresco y es una maravilla. Yo creo que tiene que pasar una cosa muy grave en realidad para que alguien de verdad se moleste con un borracho. El borracho ni se estaba borracho, y como que eso legitima buena parte de su accionar y de su comportamiento y su conducta de la noche. Insisto, tiene que pasar algo muy grave. Por lo demás, un otro día no es tan grave. Como que tenemos socialmente aceptado ese comportamiento, de otras cosas, pues errático, violento, abusivo, como nos ponemos los borrachos cuando nos... Efectivamente cariñosos que ya... Esa facho me lleva a dar un saludo a una gran oyente, a una gran amiga de esta casa, Gabriela Tique, quien es alguien que usa esa frase, pero cada vez que puede. No, yo no me acuerdo. Pero bueno, quería decir algo más aparte del saludo a Gaby. Figura increíble de la literatura norteamericana, libre pensadora, adelantada para su época, además con unas frases, o sea, ustedes buscan las frases ingeniosas de Dorothy Parker en internet y van a encontrar una gran cantidad, porque además era también guionista. Y un ejemplo, pues, de esto, con esto cierro, pues, con la gran Dorothy Parker. Una de sus frases era: me gusta tomar un martini, 2 como máximo, después de 3 estoy debajo de la mesa,
después de 4 estoy debajo de mi anfitrión. Qué buena, Dorothy, Belleza. mujer genial. Ustedes me tienen viendo muy buen cine por estos días porque me informan muy amablemente cuál es el texto que van a leer. Pues empiezo yo ahí como a recordar o a buscar cosas. Y me encontré una película que vamos a ver. Ustedes claramente el origen, la génesis de la película la conocen, el tema lo conocen, resulta familiar. This is a world where everybody's got to do something. They got to be something. Sometimes I just get tired of thinking of all the things that I don't want to do, all the things that I don't want to be. She's crazy. Crazy. Oh. You're the damnedest barfly I've ever seen. Ahí lo dice. Ya les voy a dar el nombre, pero con el argumento ustedes se van a ubicar. Año 1987. Es la historia de un escritor, un poeta que vive en los barrios bajos de su ciudad, cae por el alcoholismo y el tipo se dedica esencialmente a buscar trabajos de medio pelo y un par de billetes bebiendo. Barfly. Barfly, eso. Sí. Basado en Macho. Charles Bukowski. Barfly, señor. Barbet Shorter es la persona que dirige esta gran película a finales de los 80. Está un muy joven y muy bello guapetón. Mickey Rourke. Claro. Nada pareció a Bukowski. Sí, nada. Aquí se encuentra con Faye Dunaway, que es la actriz que interpreta a una alcohólica que frecuenta el bar al que va Henry Chinaski. Y juntos arrancan ahí una especie de relación tormentosa, obviamente, mediada siempre por el licor. Ellos deciden, vamos a dar de beber, fracasando Sí, cada claro. vez que lo intentan. Pero ocurre que este escritor fracasado, que no tiene éxito en nada, que lo despiden de todos los trabajos, encuentra por alguna razón a una editora que lee sus textos y decide impulsar su carrera. Black y de ahí Crow. para adelante arranca una trama bastante interesante con el universo y el genio de Bukowski. Hay varias cositas. Hay una que lo que dice Víctor es cierto, pues quien protagoniza a esta versión de Bukowski de China estaba guapísimo. Nada ¿no? parecido a lo que está hoy Mickey Rourke. Para nada. Se metió Botox sabroso el hombre. Y las mujeres con las que Bukowski comienza a crear esa ficción y ese mundo, pues tampoco se parecen para nada a Faye Dunaway, ¿no? Eso es algo ahí esencial que quería como mencionar. Y lo otro, y es que Bukowski dio mucho esta película y ahí es donde sale otro libro que se llama Hollywood, ¿no? Como una crítica precisamente a ese mundo que encuentra a partir del trabajo que hizo en esta película. Sí, porque yo siento que en esta película se le quita algo, se folcloriza un poco la idea del borracho y digamos no en lo que realmente retrató de alguna manera Bukowski, que Bukowski más allá de que tiene muchas personas es que fue un escritor que retrató el otro lado del sueño americano, sobre el mundo del alcohol, el mundo del marginado, es decir, todos los elementos que estaban en contrapartida a esa idea de el gran sueño americano. La pesadilla americana, Exacto. que es más común de lo que uno cree Exacto, realmente, exacto. ¿no? Y eso, entonces ponen a Mickey Rourke, que estaba Claro. en ese momento, estaba en el top de los chicos más de momento, ¿sí? A mí no me convenció. No, claro. No me convenció para nada. No, y uno mira eso y dice, ay, yo quiero ser también un borracho como él, todo guapo, Claro, acuerpado y se acuesta no. con Faye Dunaway, o sea... Sí, claro. ¿Qué hay de Nada malo en menos. eso entonces? ¿Qué hay de malo en eso, por Dios? En Nada cambio, la menos. realidad era un hombre feo, gordo, que se acostaba con prostitutas igual de gordas y feas que él. Ahí está, les dejamos, se llama Barfly. Gran película y usted la puede apreciar y compartirnos su opinión también en Los Iletrados. Bueno, nos vamos a la lectura número 3. Muy conectada con la temporada, la que acabamos de referenciar, y muy conectada también con la lectura que nos compartió de Dorothy Parker don Víctor Muñoz. Y muy autobiográfica. Y Esto es autobiografía pura. Miguel, ¿qué va a leer para nosotros en esta ocasión? No, pues todo borracho sale de algún closet, ¿no? Yo voy a salir hoy del closet verde, del closet marihuanero. Este es el último capítulo de una novela que se llama colombiana, que se llama Realeza de Inglaterra. Realmente, esta sí tal cual, búsquenla en internet, descárguenla porque no hay de otra.
de un autor que se llama Nelson Ñustes. O sea, si no le suena, no se preocupe porque creo que casi nadie lo conoce. Este libro llegó a mí por casualidad, precisamente. O sea, es tan chévere esta novela que se la roban. El primer capítulo se llama La de la tanguita roja. Ahí lo pongo. Que es un colegio semestralizado, hablando ahorita de Gabriela Tique, pues, de Ibagué. De Ibagué, tal vez Gaby conozca este universo. Porque tranquila, Gaby. Gran amiga de los iletrados. Porque es que se llama así, Realeza Inglaterra. Resulta que Nelson Ñustes es profesor de inglés, traductor, y fue profesor del Centro Colombo Americano de Ibagué, y digamos que ahí nace este universo. Este es el último capítulo de esta novela, y como dato especial, en toda la novela hablan de este personaje, pero rajan de él. Y es que todos los personajes tienen algo malo, pero dicen, uy, pero al menos yo no soy Malcolm. Bueno, leeré el capítulo México Lindo de la novela Realeza de Inglaterra del escritor colombiano Nelson Ñustes. Dice así. Los iletrados. Ese día yo había estado rumbeando en Rapsodia y la había pasado muy bacano, pero ya casi todo el mundo se había ido y yo estaba ahí parado al frente del bar esperando a que el Gordo México saliera. Entonces, un parcerito que no me acuerdo cómo se llamaba me dijo, ¿entonces qué, parce? ¿Dónde la sigue? Yo le dije, pues no sé si abrirme para el rancho, vamos a ver qué dice el Gordo México, qué hora es. Y ya eran las 3:05 y yo andaba todo azarado con eso de la ley zanahoria. Y le dije al parcerito, no, pues, que ahora les dio por hacer aquí en Ibagué todo lo que el mostraculo hace por allá en Bogotá. Entonces el parcerito llega y me dice, pues hasta mejor, porque la rumba ilegal es como machimbita. Y yo le dije, pues que yo no sabía si era machimbita o no, pero que más cara sí era, por lo que los dueños de los chuzos le tienen que pagar un huevo de plata a los policías. Y luego el man se fue y yo le dije a México, oiga México, muévase que ya todos se abrieron del parche y no tengo a quién hacerle la conversa. Y entonces el Gordo México me dijo, espera un momento que no me han dado lo del turno. México era el portero del bar porque a él lo habían contratado por lo que él es todo grande. Y pues eso asusta a los manes que llegan a montarla y a tirarse el parche. Ese día no estaba sino él porque nadie tenía plata para la rumba ilegal. Pero yo siempre lo acompañaba a fumarse su ganja. Cuando por fin salió, me dijo, listo, parchémosla en el parque. Y ya estaba esculcándose los bolsillos para sacar la vareta y los cueros. Y eso como que lo ponía feliz, porque se reía como en cámara lenta. Ya hacía como más de un año que nosotros la parchábamos. Y lo que más me había impresionado era que ese man podía fumar ganja a toda hora. Y la chonchera no le daba duro. La que sí le daba duro era la monchis. Porque ese man se tragaba toda la comida que se le atravesara. Se fumaba un bareto y después otro y otro sin descansar hasta que amanecía. Mientras se fumaba uno, ya iba armando el otro. Así como la gente que se fuma un cigarrillo y con la colilla prende el que sigue. Yo me volví un experto en el desmoñe y la sacada de las pepas. Pero nunca pude armarme un bareto decente. Siempre que el Gordo México prendía un bareto nuevo, antes de darle el primer plonazo me decía, ¿quiere? Y yo siempre le decía que no, gracias. Y eso siempre era así porque él es muy persistente, pero sin azararle uno el parche. La escena se repetía y se repetía, así como el déjà vu del gato negro que sale en la Matrix 1, solo que más veces. ¿Quiere? No, gracias. ¿Quiere? No, gracias. ¿Quiere? No, gracias. ¿Quiere? No, gracias. Siempre lo mismo, cogía esos baretos inmensos que se armaba y me los pasaba así todo serio como cuando en la misa el cura le pasa las cosas al sacristán. ¿Quiere? No, gracias, porque yo le había estado poniendo cuidado a él y a todos los marihuaneros del parche, o sea, a todos, porque yo quería estar seguro que no iba a hacer algo malo, o que me fuera a volver un desechable, o que me llegara a parecer al man ese que salía en la propaganda de no a la droga, que salía toda pinta al principio, y luego se iba poniendo más flaco y ojeroso, todo paila, como si lo tuvieran aguantando hambre y tampoco lo estuvieran dejando dormir, y como si el man hubiera tenido que ir a que le sacaran la foto, a ver cómo iba quedando, y le dijeron, bueno, vuelva al mes, y así sucesivamente. Al man le decían que pusiera cara de asustado, ni tampoco quería que me tuvieran que cortar el brazo, ni que una novia drogadicta me traicionara y me atropellara, ni llegara a tumbarle el televisor a mi mamá, como hacía un man ahí en Requiem por un sueño. La película esa que los profesores de los colegios y de las universidades le estaban recomendando a los estudiantes con la disculpa de que la fotografía es muy buena, pero ellas lo que querían era meterles terror con lo de las drogas. Y una vez yo vi a una de las profesoras de esas hablando y estaban diciendo, ay no, tanto pelado por ahí en las calles y todo por culpa de la marihuana y todas esas drogas. Toca meterle a los muchachos esa película por los ojos. Y ellas se estaban brindando con aguardiente taparroja del Tolima y arrugaban la jeta y todo por el amargo del guaro y hablando mal de la marihuana.
Y entonces me acordé que todos los borrachos del barrio hacían lo mismo. Se sentaban a tomar y a hablar mal de los marihuaneros. Pero yo ya estaba analizando todo y me puse a pensar que me gustaba andar más con los marihuaneros, que son todos tranquilos y no le azaran el parche a nadie. En cambio los borrachos son como alzados. Y la llevaba parchando más de un año con mis amigos marihuaneros y estaban todos cachetones y todos llenos de buena energía, que habían sido re buena gente conmigo. Me habían compartido el perro caliente cuando yo terminaba todo hambriado de tanta saltadura en el bar y no tenía plata para el mío. Me habían dado no sé cuántos abrazos sin ningún interés, siempre que se acababa una de las canciones favoritas del parche, como You Got That Te Told Ya, que nosotros cantábamos a grito entero, a que te chupo la chocha, o bonito, todo me parece bonito, Choporround, que decíamos era Chocorramo, Chocorramo, y ahí estábamos otra vez en ese parque que queda bajito de un puente, que si uno no lo coge, lo que sigue es derechito para aquí, para Bogotá. Ahí estábamos el Gordo México y yo. Él se armó toda una obra de arte. ¿Quiere? Bueno. Y el tipo termina aceptando. Creo que le pasa a todo buen marihuanero, o si no que lo diga el doctor Castillo Fuentes, ¿no? Claro, yo fui ese marihuanero que decía muchas veces no gracias y tenía un miedo terrible a lo que fuera a ser la marihuana. Porque a usted le mostraron en el colegio Requiem por un sueño y la campaña de no a las drogas. No, y algunas llevaron al colegio un loquito, o sea, los colegios públicos en Colombia en esa época llevaron un loquito, que el man, lo peor, no habíamos visto la película de Requiem por un sueño, pero el man contaba la historia de Requiem, decía que era su historia. El man era Jared Leto. Claro, el tipo decía, no, y mi novia perdió un brazo. Y yo, ¿qué? En el tono, don Víctor Manuel, no sé si usted detecta también ahí como una conexión y una similitud en el estilo, en la narración de la noche, de la fiesta y en la jerga, ¿no? Y diría uno hasta en el parlache, pues, que se usa como a que viva la música de Andrés Caicedo, ¿no? En algunas cosas, en el ritmo puede ser, en la descripción de esos personajes típicos, digamos, de ciertos contextos, de la noche, de las drogas, de la rumba. Pero ¿sabe qué me llama especialmente la atención? Lo que usted llama parlache. Ajá. Por ejemplo, yo creo que Lucho no conoce la palabra monchis. ¿Qué significa la monchis, no? No, Lucho a las 6 ya está durmiendo, el man, ¿qué va a saber de esas vainas? O la palabra enchonche. Digamos que eso a mí me parece que le da una riqueza y una potencia al texto que genera unas claves allí también para escribir o para ser capaz realmente de darle vitalidad al texto desde esa narración que se daría en un contexto de la rumba. Corríjanos, Luis Carlos, ¿sabe qué es monchis? Monchis creo que sí, ese es como el lapso de mucha hambre que da después de fumar marihuana. ¿Y qué dice el experto? Sí, quitaría lo del lapso. Quitaría la palabra educada. Esa palabra no se utilizaría en el parque. Pero a prueba. Oiga, bien, buen tipo. Además, a mí me cae bien México, Miguel. Me parece un personaje bacano, como que se ve que es un tipo leal al final de todo, buen amigo. ¿Sabe? Como buena papa, que diría uno. Un buen marihuanero. es que me encanta ese relato, me gusta mucho. En parte lo que estaban diciendo de esa oralidad, ¿no? Esa capacidad que tiene el texto de llevarnos a esa voz del personaje, ¿no? Lo hace completamente verosímil. Uh-huh. De hecho, el texto, como está escrito y publicado, no tiene signos de puntuación, no tiene tildes, por ejemplo, porque es un pelado de colegio. De hecho, se la montan todos en el colegio porque todo el mundo hace las cagadas, pero él es el peor porque fumó marihuana. Y todo el mundo habla mal del pobre pelado, ¿no? Y esta es como la anécdota que él presenta a la psicopedagoga del colegio, ¿no? Okay. Entonces es todo sin signos de puntuación. Es una cosa que es difícil de leer, pero que precisamente por eso nos lleva a leerlo como si fuera hablado. Que es la composición que la psicopedagoga le pide a un muchacho y esa es la que le entrega. Bueno, mire qué interesante. A mí me parece que funciona muy bien como un texto que refiere el presente para ciertas personas jóvenes, porque les recuerda algo de esos ritos iniciáticos, no solamente aquí en el caso particular de la droga, sino podría ajustarse al trago, o al deporte, a cualquier otro rito iniciático de cualquier ámbito, pero para las personas mayores es un texto de la nostalgia, porque entonces recuerda ya ese pasado y me parece que funciona muy bien como para todas las edades. Bien, un texto muy interesante. Bueno, ahí apúnteme ahora nombre del libro, el autor, todo para que las personas
personas lo puedan rastrear, lo puedan localizar, lo puedan comprar, lo puedan alquilar o robar, como hace Luis Carlos en las bibliotecas, pero en todo caso lo puedan disfrutar. Y hablando de eso, les propongo que hagamos el resumen, la bitácora de lo que ha ocurrido en este episodio número 8 de la temporada Charlas de Borrachos de los Iletrados. Víctor Manuel, ¿usted qué leyó para su gente, hombre? Bueno, tuve la oportunidad de compartirles de la escritora norteamericana Dorothy Parker. Estuviste perfectamente bien. Hoy estuvo muy autobiográfico el episodio, ¿no? Creo que aquí hubo mucha anécdota personal en el episodio. Luis Carlos, ¿y usted qué leyó? Yo volví a un muy reciente amor literario, María Fernanda Ampuero, con ese cuentazo El Ñañito. El Ñañito, cuentazo ese de gran escritora. Y acabamos de escuchar a don Miguel. ¿México Lindo se llama el texto? El capítulo se llama México Lindo, de la novela Realeza de Inglaterra de Nelson Eustes. Ahí lo tienen. Quiero invitarlos de manera muy especial a continuar con esta temporada. Una temporada en la que hemos estado aquí en un tono de charlas de borrachos, pero haciendo una selección de textos de películas, aquí con algunas referencias, como son las conversaciones que tenemos siempre los iletrados. Por favor, vayan a las redes sociales. Aquí este episodio, por ejemplo, la gente que lo está escuchando tanto en Spotify como en YouTube puede opinar, ¿no? Y para don Miguel es muy importante que usted en YouTube se suscriba y active la campanita. Sí, porque si no, no puedo fumar, por favor. Si no el hombre se queda sin con qué comprar, ¿no? La vaina. Ayude a Miguel, ayúdenos a nosotros y háganos el favor de seguirnos escuchando pacientemente como lo han hecho en estas temporadas de Los Iletrados. Vendrá un nuevo episodio de esto que se llama Charlas de Borrachos en Los Iletrados. Gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. Chao pues. Pronto, un nuevo episodio de Los Iletrados. Gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas.